A ver, otra vez, como siempre, compañeros, vámonos a la idea de quién hizo la tarea, ¿sí? Según yo tengo aquí registrados algunos. ¿Quién hizo la tarea y de qué trata la clase 8? Rápido, compañeros, esto es fácil. Acuérdense, ahí está Jessica. ¿De quién fue Tomás de Aquino? ¿Quién fue Tomás de Aquino? Muy bien. Más o menos, Jessica, si tienes el apunte, ¿de qué siglo es Tomás de Aquino? O alguien más, no necesariamente Jessica, alguien más. ¿En qué siglo nace Tomás de Aquino? Una pregunta fácil. Fácil. Rápido, compañeros. Hagan cuentas matemáticas. ¿En qué siglo nació? ¿En qué fecha nació, pues? ¿De qué año? ¿No? ¿Tampoco? ¿En el siglo XII? Sí, pero no. Sí, pero no, dice Emilio. ¿Por qué dice en el siglo XII? Por ahí va, pero no. La lectura parece que nació en 1224. Ahí aparece que nace en 1224. Acuérdense, ¿sí? Eso lo tienen que tener claro, que el siglo siempre va adelantado por los números romanos. Entonces, si es 1200, ¿qué siglo sería? Rápido, eso lo tienen que tener, lo deben de trabajar rápido, ¿no? Si nace en el 1224, ¿qué siglo es? Considerando que va en números romanos, ¿no? Emilio decía en el siglo XII, dijiste, Emilio, ¿no? Sí, profe. Y es en realidad en el siglo XIII, ¿sí? Acuérdense, 1200 y en adelante, en realidad sería el siglo, diríamos así, bueno, en el número romano sería 10, 11, 12 por el 1200, pero como es número romano y no hay un año cero, sino que inicia en el año 1, por lo tanto, este es el siglo XIII. ¿Sí queda claro, Emiliano, por qué? Emiliano. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si dijéramos, nació en por ejemplo, ahí va otro ejercicio. Giordano Bruno nace por ahí del 1500 y cacho, ¿no? ¿Qué siglo es este? 16. Por supuesto, Emiliano, es eso. ¿Ya viste? Ahí está. Siglo XV, 16, ¿sí? Entonces, así, en todas las fechas, ¿no? En todas las fechas hay que tenerlas claras para ubicar al personaje. De lo que recuerden, en qué siglo nació o de qué siglo es, por ejemplo, Agustín de Hipona. Hablábamos en aquel momento de qué siglo estaba Agustín de Hipona. ¿Alguien lo tiene claro? ¿Por lo menos el año en que nació? ¿O no? De plano ya no. Ya se les fue. La ardilla, dicen. ¿No? ¿Nadie? Él nació como en el 350 y algo. Así es, así es, así es. Estamos hablando del siglo, ¿cuál sería? ¿En el 300 de qué siglo sería? Sería en el siglo IV. Así es, efectivamente, ¿no? Entonces estábamos más o menos hablando del siglo IV. El siglo IV se escribe así. Siglo IV, aquí está Agustín de Hipona, ¿no? Agustín de Hipona. ¿Y cuántos años, si estamos hablando del siglo XIII, ahí sí es fácil, ¿no? Matemáticas básicas, del siglo IV al siglo XIII, ¿cuántos siglos han pasado? Al siglo XIII, sí. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos siglos? A ver, Ivana, ¿cuántos? ¿Otra vez? 9. 9, efectivamente, son 9 siglos. ¿Sí? Estamos hablando de que cada siglo contiene 100 años. ¿Sí? Y si cada siglo tiene 100 años, 100 por 9, ¿cuántos años son?
900. 900, ¿sí? 900 años van a dominar la filosofía de Agustín de Hipona en el mundo cristiano, ¿sí? En el mundo de la cristiandad, esta es el término más acertado. En el mundo de la cristiandad va a dominar la filosofía de Agustín de Hipona durante 900 años, ¿sí? Hasta que llega un nuevo personaje que va a ser un cambio, digamos, sustancial en la filosofía cristiana, que va a ser Tomás de Aquino, del que nos vamos a ocupar, y que también nos vamos a ocupar de este Giordano Bruno, el hereje, ¿vale? Entonces, para no hacerlo muy largo, ¿sí? Vamos a explicar un poco, y después vamos a tratar de contestar las preguntas que tenemos en nuestro cuestionario, ¿no? Tomás de Aquino es un aristotélico, ¿sí? Y como Aristóteles, ustedes tienen que recordar a Aristóteles, Aristóteles, a diferencia de Platón, estaba pensando en el mundo sensible, y decimos sensible en el mundo que podemos sentir con los sentidos, por eso le llamamos el mundo sensible. El mundo suprasensible sería aquel mundo como el de Platón, el mundo de las ideas, el mundo platónico del alma, que no tiene nada que ver con el cuerpo. Al igual que Aristóteles, Tomás de Aquino, ¿sí? Al igual que Aristóteles, está pensando en la idea del mundo sensible. Y entonces, al igual que Aristóteles, que hablaba un poco de la evolución de los seres, ¿se acuerdan de quién ocupa, la pregunta, quién ocupa la escala más baja de la evolución de los seres de la Tierra? ¿Qué poníamos ahí? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Aunque sea por el chat, compañeros. Ahí está el chat también. ¿Cuáles eran los seres que estaban en la escala más baja de la evolución? Rápido, compañeros, lo que se les ocurra, eso no viene en la lectura. Las mujeres. Las mujeres no había, sí va por ahí, pero no va, es una escala más baja. Ajá, Gabriel. ¿Eran los animales, profe? Los animales también va por ahí, pero hay todavía alguien más abajo, según la escala de Aristóteles. Los Homo sapiens. Los Homo sapiens no, tampoco. No. Una escala, porque íbamos en la escala de los seres que hay en la Tierra. Pongamos los animales, son unos, ¿sí? ¿Cuáles son los otros seres que serían inferiores a los animales? ¿No, compañeros? ¿Compañeras? Eso lo vimos en Aristóteles. Rápido, compañeros, porque se nos va el tiempo. Tac, 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 tac. Ok, hay seres animales. ¿Qué más otros seres hay en el planeta? Vivos. Bacterias. Bacterias, por ahí va, pero no. Sí, pero no. Hay plantas, por supuesto, Dafne. ¿Sí? Están las plantas por debajo de los animales. Y por debajo de las plantas, ¿qué estará? También lo vimos con Aristóteles. Tic, 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 tic. ¿Los insectos? ¿Cuál dices, Emiliano? ¿Insectos? No, aquí viene una escala donde están clasificadas, digamos, seres como las piedras. ¿Esos qué serían? ¿Cómo se les llamamos a eso? Minerales. Los minerales, ¿vale? Y arriba de los animales, ¿a quién pondrían ustedes en una escala de evolución? ¿Quién es más que los A animales? los hombres. Digamos, aquí, ¿hombres o mujeres? ¿O solo hombres? Bueno, humanos. A los humanos, exactamente. Hay que acostumbrarnos a hablar un poco más, cuando queremos hablar de la especie humana, que sea más, más neutro, ¿sí? Porque de pronto dicen los hombres, pues sí, nada más los varones, acuérdense lo que dicen los griegos, ¿no? Y ya vimos la clase pasada, las mujeres en la filosofía cristiana también pueden acceder a tener alma, o también tienen alma por el simple hecho de que, pues de creer en Dios, o que recibieron el bautismo, ojo, ¿sale? Entonces, aquí vamos a poner a los humanos, y aquí sí va a haber una diferencia. ¿Quién está arriba de los humanos?
Según Dios. Según Dios. ¿Se acuerdan que en Aristóteles estaba el ser? ¿Y se acuerdan que Aristóteles decía el ser, ¿no? Aquí, después del ser, va a estar Dios. ¿Sí? Y dice, esto es una escala evolutiva, y si se dan cuenta es el mismo esquema de Aristóteles, simplemente que ahora, en lo más evolucionado, está Dios, hasta arriba. Entonces es la misma visión aristotélica del mundo sensible que ve, de los peripatéticos, de los que ven el mundo, sienten el mundo, lo van describiendo, ¿no? Y van a tener esta misma teoría de la evolución, y en esta teoría de la evolución dicen que hay seres, pues que están en escalas, ¿no? Primero tenemos los minerales, ¿no? Las piedras, las plantas, ¿sí? Que son seres vivos, pero que no pueden hablar, los animales igualmente, después los humanos, aquí sí, a diferencia de Aristóteles, hombres y mujeres, niños, niñas, ¿sí? El ser, por supuesto, que es eterno, de Aristóteles, pero también está por encima del ser, Dios. Esta es la diferencia en un primer momento de lo que está haciendo Tomás de Aquino con respecto a la filosofía de Aristóteles, pero en la tradición de la filosofía cristiana. ¿Sí? Ese es el primer elemento que tenemos que entender. Bueno, ¿hasta aquí dudas sobre esto? No, profe. ¿No? Ahí vamos. Bueno, después vamos a tener otra idea también aristotélica que le llaman la idea del motor inmóvil. ¿Sí? ¿A qué le suena eso de motor inmóvil? No viene en la lectura. Ustedes imaginen a qué se deriva o de qué podría ser. ¿Porque algo no sirve? De que algo no sirve. El motor inmóvil es un motor, pero que no sirve, es decir, no se mueve, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que dice Jessica. Pero no, esto es otra cosa. Es un motor inmóvil, es decir, es un motor, ¿sí?, que se mueve sin que a él nadie lo mueva. ¿Sí? Aquí vamos a tener una imagen, una idea. Ustedes imaginen, alguna vez ustedes en casa, con los hermanos, con lo que sea, con los primos, con los amigos, ¿han jugado dominó? ¿Sí han jugado alguna vez este juego de dominó? ¿Quién dice sí, sí he jugado? Sí. Yo. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, saben de qué es el dominó, ¿no? Sí se acuerdan que ahí van poniendo fichitas y van cuadrando y todo, pero llega un momento en el cual el juego es muy tedioso, cansa, ¿no? Y de pronto ya empiezan a jugar otras cosas, ya no juegan como es, y lo que hace uno, o lo que pueden hacer, si no háganlo en su casa, inténtenlo, es poner una fichita parada, digamos, en diagonal, ¿no?, levantada. Después ponen otra fichita enfrente, y después otra fichita enfrente, y después otra fichita enfrente. ¿Sí lo han hecho alguna vez? ¿O no? No. Sí. Sí. Emilio dice que sí, Ivana dice que sí. Oh, muy bien. Entonces podemos ir poniendo las fichitas, ¿sí?, una tras de otra, ¿sí?, como si estuvieran de pie. ¿Qué pasa si aplicamos una fuerza en la primera fichita? Se caen todas. Se caen las demás. Caen las demás. Y aquí está Tomás de Aquino tomando elementos de la física de su tiempo, a toda acción una reacción, ¿sí?, a este impulso va a generar una reacción, y dice, el motor inmóvil es aquel que puede mover todo lo que está pasando sin que a él nadie lo mueva. Ese motor inmóvil, ¿quién es? El ser humano. No. No, porque aquí, Dios. claro, porque aquí estamos hablando de que, por ejemplo, todo lo que yo haga, cualquier cosa que ustedes hagan, compañeros, cualquiera la que sea, va a tener una reacción. Al menos eso es lo que la física más clásica nos demuestra, ¿no? Es decir, si yo tiro esto, se cae, ¿no? O no sé, si yo pinto, ¿no?, se genera una raya. Toda acción que yo haga, la acción ética, todo lo que ustedes hagan, va a tener una reacción, inevitablemente.
¿sí? Y entonces, claro, habría que preguntarnos de manera ontológica, es decir, lo que somos, de dónde venimos, y nos daremos cuenta que la idea de Tomás de Aquino es que hay un creador, y este creador crea el movimiento. Y claro, aquí viene la disyuntiva. Entonces, ¿soy libre? Porque si Dios lo puede todo, está haciendo que yo haga las cosas porque Él quiere. ¿Hay libertad en esta idea de Dios? ¿Ustedes son libres, compañeros? Pregúntense eso. ¿Ustedes son libres realmente? ¿O no? Aquí lo que está diciendo Tomás de Aquino es de que este motor inmóvil es Dios. Y este Dios mueve todas las cosas del universo. Aunque ustedes no lo puedan creer, compañeros, en este instante en el que nosotros estamos dando una clase, yo dándola, explicándola, y ustedes tratando de agarrar apuntes y todo, aunque no nos demos cuenta, lo que está pasando en este instante, en este momento, está también pasando en China. No de la misma manera, pues está pasando algo allá simultáneamente. Mientras yo estoy hablando aquí, alguien en China está haciendo algo. Es decir, el mundo está conectado. Y las acciones que yo haga tienen que ver con el mundo que yo puedo tener a la mano, aquí sensiblemente, pero esto que yo puedo hacer ahorita, por ejemplo, lo que pasó con el virus, lo que pasó en China, tuvo consecuencias que se van moviendo las fichitas hasta llegar el virus a México, a la Ciudad de México, a Milpalta o a los pueblos del sur de la Ciudad de México, a su casa, a nuestra casa. Es decir, lo que pasó en China tuvo consecuencias hasta acá. ¿Sí queda claro cómo es esto de todo lo que hagas a final de cuentas puede tener una reacción? No puede tener, tiene una reacción. Todo lo que hagan ustedes tiene una reacción. Y dice Tomás de Aquino, una vez de que el motor inmóvil mueve las piezas y todo esto tiene movimiento, ¿sí? El motor inmóvil ya no le interesa, no es que no le interese, simplemente que como ya dio el inicio de la vida, ya todo lo que viene o deriva de la vida, a final de cuentas, él ya no es necesariamente responsable. Los que son responsables de las acciones son cada uno de ustedes. En la libertad, en el libre albedrío, en la libertad de tomar una decisión. O tomo agua o no la tomo. Y esa decisión es mía. ¿Sí? ¿Queda claro esto, compañeros? ¿O no? La idea del motor inmóvil. Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, ya tenemos dos ideas, ¿sí? La idea de evolutiva, al final de la evolución, o lo más alto de la evolución, es Dios. Y la idea del motor inmóvil, porque Tomás de Aquino es una especie de científico de la época que está utilizando la ciencia de la física, para poder explicar por medio de esa ciencia que a toda acción hay una reacción y que si vamos buscando cuál es el origen de todas las cosas, la conclusión a la que llegamos es que hay alguien, un motor inmóvil, aquel que mueve todas las cosas, pero a su vez a él no lo mueve nadie. Y ese ser es Dios. ¿Sí queda claro? Digamos, en esta tradición de la filosofía cristiana, de la cristiandad. Y todo esto está Sí. basándose en Aristóteles, ¿eh? Este es un pensador aristotélico. Cuando vimos a Agustín de Hipona es un pensador platónico, con las ideas de Platón. Este es un autor que más bien basa sus ideas en Aristóteles. Y nos vamos dando cuenta de las diferencias, ¿no? No está pensando en el alma ahí que va a llegar al cielo, ¿no? Sino que está pensando en que haz que tus acciones sean correctas. ¿Sí? Tú eres el único responsable en tu libertad de lo que hagas. No culpes a Dios. ¿Sí? Aún no culpes a Dios, aún y sabiendo que tampoco no es necesario que lo niegues. De cualquier manera,
¿no? Lo que hagas aquí en la vida con los demás va a tener consecuencias para cuando tengas que enfrentar el juicio final. Y si enfrentas el juicio final, vas a poder alcanzar la resurrección en la muerte, como la idea de Joshua Ben Yosef. Pero si has sido una persona totalmente perversa con tus seres queridos a tu alrededor, no esperes la resurrección de la carne. ¿Sí? Bueno, esta es la idea que se tiene o que está trabajando en estos pensadores, ¿no? Bueno, a ver, hasta aquí vamos bien. Preguntas, comentarios, si no, eran, digamos, las dos ideas principales que les quería por el momento mencionar para poder pasar a lo que fue la lectura, ¿sí? La primera pregunta, antes de pasar a Giordano Bruno, porque Giordano Bruno también es un aristotélico, ¿sí? Pero van a pasar, ahorita vamos a ver cuántos siglos van a pasar. Entonces, la primera pregunta, ¿sí? Esto viene en la lectura, tengan su lectura a la mano, porque además es muy fácil, es, ¿cuál es la diferencia entre la filosofía de Aristóteles y la de Tomás de Aquino? ¿Quién me responde eso? Es la idea claramente cristiana de que el mundo sensible es un mundo creado por Dios. Así es. ¿Sí? Acuérdense que para Aristóteles se creía que el ser, ahí está otra de las disputas con la filosofía griega, los griegos creen que el ser, acuérdense, es eterno. ¿Sí? ¿Se acuerdan del alma inmortal, no? El alma inmortal. ¿Sí? Para los cristianos, la cristiandad, aquí le vamos a poner, aquí más que el ser es Dios, ¿sí? Y este Dios es el creador, y también hay un alma, sí, hay una resurrección, acuérdense de esta crítica. Hay una muerte y resurrección, ¿sí? Entonces, es la idea, la diferencia entre la filosofía de Aristóteles y Tomás de Aquino, es que para él el principio de todas las cosas es Dios, ¿sí? Y con esa, digamos, estaba muy fácil, ¿no? El mundo es creado. Aquí se cree que el mundo es, el ser es permanente. Y aquí hablamos de una creación, ¿sí? El mundo es creado de la nada, o sea, no había nada en el universo. Estaba vacía la extensión de la Tierra. Y de pronto, ¡pum!, es creado los seres de la Tierra, o el mundo, ¿no? Aquí no hay una creación. Simplemente aquí lo que tenemos es de que siempre estuvo ahí. El ser siempre ha estado ahí, y como es permanente, no va a desaparecer. Es inmortal. ¿Por qué? Porque no tiene una creación, no tiene un principio ni un fin. Es un eterno retorno, siempre ha estado permanente el mundo. Aquí no, aquí hay un antes y un después. Es decir, nunca estuvo, de pronto ya está. ¿Y por qué ya está? Porque fue creado. ¿Sí queda clara la diferencia? Una cosa es la creación y otra cosa es la permanencia. Lo permanente es para los griegos, no se mueve, está constante, está ahí, siempre ha estado. La creación es una creación histórica en el sentido de que a partir de que se crea podemos hablar de un antes y un después. Antes no había nada, después había creación. En cambio, entre los griegos, el ser no puede ser histórico, porque no hay un antes y un después, siempre ha sido, siempre está permanente, no hay cambios, no se mueve. Entonces la permanencia no es histórica. En cambio, la creación sí. Hay un antes y un después en el tiempo. ¿Sí queda clara esta idea, compañeritos? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, ahí está. Entonces, ahí está la primera pregunta. Y la segunda es, ¿quién me la dice? Para Tomás de Aquino,
¿sí? ¿Por qué no hay contradicciones entre el ser creado y la permanencia eterna de Dios? A ver, ¿quién? Yo. A ver, Jess. La idea de lo eterno y permanente provenía de la filosofía. Ay, no. ¿Cuál era? Ah, no, sí. Sí, la idea de lo eterno y permanente provenía de la filosofía griega y el mundo indoeuropeo la afirmaba, mientras que la idea racionista tenía una tradición semita, raíz del judeocristianismo. Bueno, eso está bien, ¿no? Eso está bien, pero ¿por qué no hay contradicción? Ya entendimos que el ser creado es, perdón, la permanencia eterna es una cuestión de los griegos y la creación es una cuestión de la cultura judio-cristiana, ¿sí? Pero ¿por qué dice Tomás de Aquino de que no hay contradicción? ¿Por qué no hay contradicción? Yo, ¿Puedo, profe. profesor? A ver quién dice, a ver, Gabriel, y después, después Iván, a ver, Gabriel. Bueno, pues yo puse aquí que si Dios lo puede todo con su omnipotencia, pudo haber creado el mundo desde la nada. Por lo tanto, no existe contradicción entre ser creado y la permanencia eterna de la causa creadora, o sea, Dios. Así es. Ivana, ¿tienes alguna otra respuesta o es la misma? Es A la ver, misma. es la misma. Muy bien. A ver, dila tú, Ivana. ¿Para qué, no? Si ya la dijera. A ver, Ivana. Si Dios lo puede todo A eso. con Ujú. su omnipotencia, punto haber creado el mundo desde la nada. Por lo tanto, no existe contradicciones entre ser creado y la permanencia eterna de las causas creadoras. A ver, ahí va. Ahí va como para que se entienda esto, ¿no? Cuando hablamos de que la omnipotencia, ¿ustedes a qué creen que se esté refiriendo con qué significa omnipotencia? ¿Alguien tiene una idea? Porque veo que la leen, pero digo, ¿sí le entenderán qué significa eso? ¿Alguien sabe qué es la omnipotencia? Váyanse ya el Google. ¿Es un Google. poder que lo puede todo o que abarca todo? Así es la omnipotencia, ¿sí? La omnipotencia es cuando se puede todo. O sea, imagínense tener una omnipotencia, esa omnipotencia solamente Dios, dicen estos autores, ¿no? Entonces, si dicen los griegos que hay un ser permanente, y los cristianos, esta es una discusión que se ha tenido durante 9 siglos, ¿no? Y va a llegar Tomás de Aquino y va a darle solución. Él va a decir, y está lo creado, ¿no? Estas diferencias. Dice, pero si Dios lo puede todo, entonces Dios es el permanente, el motor inmóvil, el que nadie mueve, ¿sí? Dios ahora pasa a ser el eterno, ¿sí? El que no tiene historia. Ya no es la idea del ser, sino ahora, en la nueva concepción, ¿sí? Dios es el permanente, ¿sí? Y como es permanente y eterno, el único que es ahistórico, porque no puede tener historia, lo único que tiene historia es aquello que es humano, lo creado por él. Entonces, si Dios crea, ¿sí?, al mundo humano, la idea de creación, ¿sí?, el mundo humano, la idea de creación está presente y también está presente la idea de lo permanente. Aquí lo permanente, a diferencia de los griegos, ya no es el ser. Lo permanente es lo que no se mueve, lo eterno, lo infinito, lo que nunca ha sido creado. ¿Sí? Esta idea de lo que nunca ha sido creado, el que nunca ha sido creado, el motor inmóvil que nadie lo mueve, sin embargo él mueve todo, es Dios. Entonces ahí está la idea de la permanencia y de lo eterno. Pero, ¿sí?, la creación, esto no tiene ningún conflicto, ¿sí?, con que este sujeto eterno, como es Dios, pueda crear a lo humano histórico y todo lo demás, mortal. Entonces, no hay una contradicción entre lo eterno, permanente, y la creación.
¿Sí queda claro esta reflexión? ¿No? Aquí, Tomás de Aquino está solucionando el conflicto. Si hay un conflicto entre el ser eterno y la creación, lo creado, Tomás de Aquino dice, no hay ningún problema, porque el ser omnipotente hace que ese ser, ese Dios sea permanente, eterno, inmortal. ¿Sí? Pero ese Dios inmortal y eterno, la idea de permanencia, es capaz de crear lo mortal, es capaz de crear lo histórico, es capaz de crear este mundo sensible. ¿Sí queda claro esta idea, compañeros? Sí, Sí, profesor. profe. ¿Sí? Ahí va quedando más claro. Entonces, cuando decimos omnipotencia, nos referimos a que lo puede todo. Y si yo dijera la omniausencia, ¿a qué me estaría refiriendo? Al opuesto. No, porque la omnipotencia, la potencia es del poder, lo puede todo. La Es lo, Ajá. es cuando alguien está presente. La omniausencia, ¿qué sería? Porque la omnipresencia sería que siempre esté presente, pero la omniausencia, ¿qué sería? Compañeros, es rápido, es un juego de palabras. Bueno, juego de palabras que tiene ciertas ideas, ¿no? Lo omnipresente. ¿Qué quiere decir? Que siempre está presente. ¿Qué sería lo omniausente? ¿A qué le suena eso? Que nunca está. Así es. Que nunca está. Bueno, pasemos a la pregunta. Ya les quedó claro de cómo funciona ese tipo de palabra para que ya cuando la identifiquen sepan. La tercera pregunta es, ¿de qué tradición? Esta es muy fácil, ¿no? ¿De qué tradición cultural es la idea de creación? A ver, ¿quién lo dice? Semita y Semita. raíz. A ver, Scarlett. Ivana ya lo dijo, pero Scarlett, dilo. Semita. Ay, se me apagó la luz. Ya explicamos qué es lo semita, ¿no? Lo semita es este grupo étnico-cultural que es la raíz de la cultura judía, de la cultura hebrea, de la cultura musulmana, de la cultura, en fin, de diferentes culturas. Es que como está la puerta se me está apagando la luz. Bueno, se me cae, aquí está. Entonces, es de la cultura semita, ¿sí? Esta cultura semita que va a decantar en cultura judeocristiana. Pero en realidad viene de la cultura semita, esta primer cultura madre, que ya se habla de la creación. Esta cultura semita es la cultura que genera o que crea el mito de Adán y Eva, el mito de la creación de la humanidad en 7 días, ¿sí? Entonces, eso quiero que lo tengan claro. A ver, esperen, que esto... Como hay mucho aire, está complicándose esto. Bueno, ya, ahí está. Entonces, vámonos rápido porque si no se nos pasa el tiempo. A ver. Después viene, ya quedamos que la idea de creación es en estas culturas, es una idea de que no hay nada y de pronto ¡pum!, alguien lo crea, ¿no? Es una idea creacionista. A diferencia de los griegos que creían que todo era permanente. Aquí viene una pregunta, según Tomás, la 4, ¿sí? Según Tomás de Aquino, ¿quién crea a Dios? A él a nadie lo crea porque es eterno. Ahí está, ¿no? Ya lo veníamos repitiendo. Él puede crearlo todo, el motor inmóvil, pero a él nadie lo crea. No puede haber quien lo pueda crear, no puede haber algo más grande que él, o lo que es él, eso de Dios, ¿sí?
Entonces nadie lo va a crear. Y por último, para Tomás de Aquino, ¿de dónde fue hecha la criatura humana? Por lo tanto, la criatura fue hecha de la nada. Así es, ya cuando hablamos de la idea de creación. Aquí lo que tenemos que entender es mucho la idea de creación, ¿sí? La idea de creación es una idea metafísica, es una idea pero que está en el fundamento, ¿sí?, de toda la filosofía de la cristiandad, a diferencia de la cultura griega. Esa es la diferencia, una de las diferencias, la idea de creación. Cuando ya veíamos en Tomás de Aquino la idea de resurrección, de muerte del alma inmortal, y la diferencia entre la cristiandad es la muerte y resurrección de Joshua ben Yosef. Es la diferencia, son diferencias metafísicas, ¿no? Unos creen que hay alma inmortal y otros creen que hay alguien que vence a la muerte y resucita con todo y carne. Son dos concepciones distintas. En Tomás de Aquino, digamos, lo fundamental que hay que entender es la idea de creación, ¿sí? El mundo es creado por un Dios, no es permanente. Y si hay alguna idea de permanencia, eso es Dios. Ese sería el permanente. Bueno, ahí están las preguntas, y después viene un señor llamado Giordano Bruno, ¿no? Algunos datos que sepamos de él, rápido, alguien que me diga cualquier cosa de Giordano Bruno para acabar la clase. A ver, hasta aquí de Tomás de Aquino, ¿no hay dudas? No, profe. No, bueno. De Giordano Bruno, algunos datos, ¿en qué año nace, por ejemplo? Alguien que tenga ya... 1548. 1548, ya decíamos hace rato, a ver que alguien lo diga, ¿de qué siglo es? El siglo 16. XVI. 16, ¿sale? Acuérdense que Tomás de Aquino, ¿de qué siglo estaba? Dijimos. ¿12? ¿Dijiste? ¿O cuál? 13. 13, ahí está. El siglo XIII. Del siglo XIII al siglo XVI, ¿cuántos siglos han pasado? 3. 3, 13, 14, 15, 16, son 3. Y cada siglo tiene 100 años. ¿Cuántos años han pasado? 300. 300. Van bien en matemáticas. Yo, si fuera profesor de matemáticas, los pasaría con 10, ¿no? Han pasado 300 años, ¿sale? Si se dan cuenta, ya es un periodo más corto, ¿sí? Y Giordano Bruno es también aristotélico. ¿Qué sabemos de él? Alguien que nos diga, ya sabemos su fecha. ¿Qué otra cosa sabemos de Giordano Bruno? ¿Que es originario de Italia? Es originario de Italia. También Tomás de Aquino me parece que es originario de Italia. Bueno, Nápoles, creo, me parece, ¿no? Pero sí, es italiano, ¿no? ¿Qué más sabemos de él? Rápido, datos así. Que fue sacerdote. Fue sacerdote también, sí, estudió teología, ¿no? Pero hay datos que lo hacen el ser el filósofo hereje, ¿no? ¿Qué le pasó a él? ¿Por qué, a diferencia de los demás, quién lo condena? ¿Por qué lo condena? ¿Qué pasa con él? Lo condenaron por blasfemia. Por ¿no? blasfemia, claro, sí, claro. Hay que recordar que en el siglo XVI se genera o se crea 1400, por ahí así. Acuérdense que 1492, ¿sí? Se llega a América, ¿sí? 1492. Y una vez que está la reina Isabel y Fernando de Aragón en España siendo reyes, forman la Santa Inquisición. ¿Alguien sabe qué es la Santa Inquisición? Rápido. ¿Es como una tortura para los que no creen en Dios o tienen así algo en contra de la iglesia? Ah, sí. Emilio, ¿quieres decir algo? No, sí, iba a decir algo parecido. Bueno, a ver, la Santa Inquisición tenemos que entenderla como una organización creada por los reyes
para que persigan a todos aquellos que estén en contra de la religión católica. Es algo así como si de pronto, no sé, hubiera como la CIA, por ejemplo, aquel que esté conspirando contra el imperio de Estados Unidos, la CIA llega y desarticula todo tipo de organización en contra del gobierno de Estados Unidos. Es un órgano, ¿no? Es como el poder judicial, como los judiciales en México, ¿no? Así de, hay alguien está haciendo algo en contra del gobierno, entonces llega la judicial, te lleva, te agarra y te tortura. Entonces hay que entender la Santa Inquisición como una institución creada por los reyes para todo aquel que no crea en Dios. Claro, ¿quiénes son? ¿Cuál es la verdadera religión? La que profesan el rey Fernando de Aragón e Isabel la Católica. Entonces, aquellos que estén en contra de lo que ellos creen, quémamelos. ¿Sí? ¿Queda claro? Más o menos de qué se trata. Es un grupo de sacerdotes que van y dicen, a ver, vamos a probar tu fe. Porque a nosotros nos han dicho que tú ya no crees en Dios. Y no creer en Dios implica que estás en contra del rey de España. Entonces, si estás en contra del rey de España, estás en contra de Dios. Y te vamos a torturar. Hasta que salvemos tu alma. Fíjense cómo es el argumento. La Santa Inquisición purifica el alma. ¿Sí? ¿Y cómo es la manera más... ¿cuál es la manera para que el alma, para que se libere el alma? Ya lo habíamos comentado desde las clases de Aristóteles y todo. Morir. Morir, ¿no? Pero aquí, la Santa Inquisición es, primero tortura tu cuerpo, porque esa es la fuente de pecado. Y entonces lo que hace la Santa Inquisición es torturarte. ¿Para qué? Entre más sufra tu cuerpo, tu alma se purifica más. Tiene toda una lógica, compañeros, ¿eh? ¿Sí? Si ustedes creen en el cuerpo y en el alma, y que el alma, para que deje de sufrir o para que se vuelva pura, tienes que quitarte el peso del cuerpo, tortura el cuerpo, y torturando el cuerpo tu alma va a ser más libre. Entonces algo así, la Inquisición, si se dan cuenta, tiene una pretensión de bondad, ¿no? Es decir, te quiere purificar. Si tú crees en eso del alma, y esto que te estoy diciendo, entonces la Santa Inquisición te va a hacer el favor de purificar tu alma. ¿Sí queda claro esta idea de la Santa Inquisición, cómo funciona? Esto hay que traerlo a nuestros días. ¿Cuál es el órgano o la institución que nos ayuda a corregirnos cuando hacemos algo malo? Si ustedes hacen algo malo, ¿qué les pasa inmediatamente? A ver, si ustedes van y se roban algo en una tienda, ¿a quién llaman? ¿Nos llevan a la policía? Claro, al Poder Judicial. El Poder Judicial de la Nación es, ¿sabes qué? Este hizo un acto ilícito, se está portando mal. Y si te estás portando mal y se te detienen, luego entonces, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas a ir a parar? Si eres culpable. Al A la MP. cárcel. A la cárcel. Y en la cárcel vas a regenerarte o vas a, ¿cómo se dice? Vas a recomponerte, ¿no? Algo así como a readaptarte. Por eso les llaman los centros de adaptación, de readaptación. Es decir, te portaste mal, pero aquí adentro de la cárcel te vamos a dar un castigo ejemplar para que tú sepas por qué hiciste mal y cuando salgas de aquí seas una persona de bien. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en el Imperio Romano, aquel que atentara contra el imperio simplemente está en contra del César, y por lo tanto, aquel que cometió un delito en contra del Estado, es decir, en contra del César, del emperador, tiene que tener un castigo, y ese castigo es la crucifixión. Es decir, desde la época de Jesús hasta nuestros días, sigue existiendo este tipo de institución que corrige por tus males éticos. Y claro, si tus males
provienen, allá en la idea de la cristiandad de esta época, si tus males provienen del cuerpo, pues te torturamos, y si quieres te crucificamos para que seas igual de puro que Jesús. ¿Sí se dan cuenta de lo que se está diciendo aquí o no? Entonces, sí, adelante, Jessica. Iba a decir que sí. Sí, eso, quiero que me digan que sí o que no para que sepas que si voy bien o no. Entonces, estamos hablando de esta época. Giordano Bruno, ¿sí? Giordano Bruno tiene la idea, así como buen aristotélico, de que Dios, en su omnipresencia, está en todos lados. Y como está en todos lados, entonces Dios está en un árbol, está en un animalito de estos mascotas que tenemos en casa. Dios está en las nubes, Dios está en el sol, Dios está en todos lados, en su omnipresencia. ¿Sí? Es decir, en la naturaleza. Dios está en la naturaleza, en la tierra, en el pasto, en los árboles, en lo que se puede trabajar. ¿Sí? La tierra que podemos trabajar, que podemos sembrar, el árbol que sembramos, la cosecha de maíz que recolectamos, eso, ahí está Dios. Dios, dice, no está en una cruz o en un templo. Dios no está ahí en la iglesia de su colonia, de su barrio, de su pueblo. Dios no está ahí. Dice, sí está ahí, pero no solamente ahí, está en todos lados y tú puedes hacer adoración o creer en Dios en cualquier parte, aunque no vayas a dar tu diezmo a la iglesia, aunque no vayas a misa, porque Dios está en todos lados. Dios no está solamente en la iglesia y dice, menos aún, Dios es aquel que aparece en una cruz, ¿sí? En una cruz. No, dice, Dios no puede estar en una cruz, ahí en una imagen. Dios no cabe en una imagen. Dios no tiene la imagen de alguien barbón con pelo largo que le pusieron una corona de espinas y que lo pusieron en una cruz clavado. Dios no tiene una imagen. Dios está en todos lados, en cualquiera. Esto es lo que está diciendo Giordano Bruno. Y esto fue lo que le hacen que le llamen que se está desviando de la doctrina cristiana, porque claro, los cristianos dicen tienes que besar la cruz, ¿no? Tienes que cargar tu cruz en el pecho, tienes que tener tu crucifijo ahí en tu casa, siempre, porque eso es lo que está diciendo la Santa Inquisición, eso es Dios. Y Giordano Bruno dice, no, Dios está en todos lados, en un árbol, en el aire, ahí está Dios, en la lluvia, ahí está Dios. Y entonces dicen, se está desviando y llega esta Santa Inquisición. Y bueno, pues, primero lo detienen, ¿no? Lo acusan, por aquí lo tengo, huye y después huye a Roma, al ser acusado de desviarse de la doctrina cristiana, y desde ahí lleva una vida errante y aventurera, decide abandonar los hábitos, es decir, decide dejar de ser sacerdote, ¿sí? Entonces se quita la sotana y dice, yo ya no quiero más esto, y se doctora en teología, y se va a Venecia, ¿no? Ya lo encarcela nuevamente porque alguien lo entrega a la Santa Inquisición, un vecino que tenía mucho dinero, ¿no? Así, otra vez, el aristócrata de los griegos, ¿no? Todas estas personas de mucho dinero dicen, lo voy a entregar, lo entregan. ¿Se acuerdan de esto de los cazarrecompensas de vamos a dar tanto dinero a tal persona que entregue a tal fugitivo? Bueno, eso le pasa, lo entregan y la Santa Inquisición, bueno, pues le hace algunas, ¿cómo le decimos? Pues lo tortura un poquito. Ahí y claro, va a ser condenado. No voy a explicar ahorita las formas de tortura, pero bueno, también podría hacerlo. Pero va a ser condenado a morir en la hoguera, por esto que les estoy diciendo, y lo impresionante que se queda es que cuando ya lo están quemando, imaginen ustedes aquello, ¿no? Ya oliendo así a carnita asada, ¿no? Así de, un taco, ¿no? Un taco de al pastor, ya su piñita, ya cuando está llegando el olor a carne quemada, al recibir la condena dice, tembláis más vosotros al iniciar esta sentencia que yo al recibirla. Dice, no emitió ni un grito o rechazo y rechazó la cruz
que un sacerdote le extendió para que la besara, porque según esto, cuando estás muriéndote y te acercan la cruz, ya con eso la besas y ya con eso te vas al cielo, ¿no? Y él la rechaza, y además nunca emitió un grito de dolor, ¿no? Entonces, él dice, ustedes son los que se están condenando. Y así muere el gran Giordano Bruno, ya cuando estamos viendo una decadencia de la cristiandad, ¿no? Han pasado 16 siglos de filosofía cristiana, bueno, sí, de filosofía cristiana, y ya esta es una decadencia, ya todo está descompuesto, ¿no? En esta idea. Bueno, no vamos a tocar el tema de los métodos de tortura. Hay muchos métodos de tortura. Hay unos muy ingeniosos, una ingeniería impresionante para generar la tortura, ¿no? Hay unos muy bonitos, ¿no? Hay unos más sádicos que otros, hay unos muy simplones, ¿no? La estaca, por ejemplo, ¿no? Que estaba la estaca con una punta y entonces te sentaban en la estaca y tu ano quedaba perforado, pero te salía la estaca por la boca. O sea, te atravesaba todo el cuerpo, todas las tripas, ¿no? O la pera, ¿no? También esa era exclusiva para mujeres, que era una especie de pera que se metía en la vagina y tenía picos. Entonces, cuando se metía, se empezaba a abrir y los picos empezaban a desgarrar por dentro. Son de las más bonitas, ¿no? El caballo, que también te ponen con las piernas abiertas en una tabla y esa tabla con unos pesas en los pies para que te jalaran hacia abajo durante muchos días, durante muchas horas, hasta que uno terminaba diciendo, sí, yo fui el culpable, ¿no? Ya mátame, y el torturador ya así, sin tu brazo, sin tus huesos, te decía, bueno, ya ves cómo teníamos razón, tú mismo confesaste tu pecado. Entonces, estos métodos son efectivos porque tú mismo confiesas tu pecado, ¿sí? Y así muchas. Ahí se invita en la lectura a que vayan al Museo de la Tortura, está aquí en la Ciudad de México, hay uno, vayan compañeros con la familia, con la mamá, con los tíos, con los hermanos, con los amigos, dense una vuelta, más allá de Milpalta, más allá de Tláhuac, más allá de Xochimilco, hay mundo, compañeros, hay mundo, ¿sí? Bueno, ¿qué vimos hoy en clase para ya irnos? Rápido, ¿quién me dice? El motor de inmóvil. El motor inmóvil, muy bien, Ivana. ¿Quién más? ¿Quién me dice otra idea? ¿Qué más vimos? Rápido, compañeros, para irnos. Ideas de la evolución. Las ideas de la evolución, por supuesto, de Tomás de Aquino, sí, sin duda. ¿Alguien más, aparte de Ivana? Rápido, compañeros. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, bueno, pero... Lo de los años. La idea de cómo están los siglos, ¿no? Cómo los siglos se van estructurando, y Tomás de Aquino. Bueno, ahí está. No nos vamos a extender más, nos vemos la próxima semana, y como no nos vamos a ver ya hasta la otra, este fin de semana, por supuesto, lo que vamos a hacer es portarse mal, y si se portan mal, ¿qué vamos a hacer, compañeros? ¡Invitarlo! Por favor, entonces vayámonos desconectando, y ya saben, cumplan con sus tareas, llegando a la tarea 11, examen, ¿sale? Entonces, pónganse abusados. Vámonos, pues. Profesor, una pregunta, ¿el Luego. examen cómo va a ser? ¿El examen cómo va a ser? Va a ser un examen muy bonito. Va a ser el delicioso. Va a ser, no sé, hermoso. Lo vas a disfrutar. No, o sea, pero me refiero a que si va a ser escrito formularios de Google o algo así. Sorpresa. ¿Te gustan las sorpresas en los cumpleaños? No, a veces no. A veces no. Va a ser fácil. Opción múltiple, compañera. No te preocupes. Ok, gracias, maestro, que esté bien. Eso, está bien. Hasta luego. Salud. Hasta luego, Emilio. Listo. Vámonos.